¿Cuál es su lectura y qué pasó entre la relación de el Ejecutivo y el Legislativo que se descompuso cuando venían trabajando con una suerte de sinergia, coordinando, sacando adelante leyes económicas que uno esperaría que arrojen mejores resultados? Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento ocurrió todo esto en que se descompuso la relación entre el presidente Noboa y la Asamblea Nacional? Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta pregunta también hay que trasladársela al Ejecutivo. Como usted lo acaba de reseñar, una relación de trabajo en función de una agenda legislativa que al menos hasta el día de ayer nos ha permitido aprobar 25 leyes, incluidos todos los proyectos urgentes en materia económica enviados por el Ejecutivo. Y creo que a veces en política las estrategias hacen daño a la democracia. Y entiendo en la actitud del Ejecutivo en cuanto a un cruce de acusaciones infundadas hacia la Asamblea, un objetivo político de encontrar un legítimo contradictor. Y creo que esto no solo es un error, porque al menos de nuestra bancada la predisposición es absolutamente clara y sigue siendo la misma. Nosotros vamos a cumplir una agenda legislativa, vamos a votar favorablemente en todo aquello que consideremos es necesario, es bueno para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y nos vamos a poner con argumentos, con vehemencia, pero también con respeto ante aquellas cosas que, como por ejemplo pasó en el caso del aumento del IVA, nos opusimos frontalmente, creemos que no le hacen bien al país. Ahora, el último fin de semana nuevamente se vuelve a producir una suerte de escaramuza, o más bien diría en los últimos días dos, ¿no? La una, y quisiera ir en orden, es esta acusación del presidente Noboa a través de una carta que la publica en sus redes sociales diciendo que la Asamblea está desoyendo el mandato popular de la última consulta del 21 de abril cuando se trata de incrementar penas para delitos muy graves. Y acusó directamente de que la Asamblea, al contrario de lo que establece o establecía el texto de esa pregunta que venía acompañada de un anexo que no estaba tampoco completo, que no establecía específicamente qué tipo de incremento de penas proponía el gobierno, y que lo que habría es el debate dentro del Parlamento a estas reformas legales. Les acusa a ustedes de, por el contrario, querer reducir las penas para delitos graves. ¿Esto es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo la Asamblea? Lo conversábamos hace unos días también con otra legisladora, Lucía Pozo. ¿Por qué el presidente insiste en achacar a la Asamblea, responsabilizarle además sobre la base de lo que uno entendería son incluso hasta falsedades? Alexis, otra cortina de humo. Es claro que el interés del Ejecutivo es que no se discutan, no se traten ni los problemas ni las soluciones en relación a los temas que no han podido resolver y que verdaderamente le interesan al ciudadano, como por ejemplo lo que está pasando en materia de seguridad, lo que está pasando con la crisis en materia de generación y distribución de energía eléctrica, o por ejemplo, a dónde ha ido destinado ese esfuerzo adicional que nos han pedido a los ecuatorianos, pagando más IVA y por lo tanto encareciéndose absolutamente todo. Ese tipo de acusaciones falsas como las que se generaron el fin de semana son simplemente parte de esta cortina de humo que, reitero, nos quiere distraer a todos y tiene un gran objetivo comunicacional, y usted lo sabe, es experto en este tema: marcar la agenda de la discusión pública y marcar la agenda del diálogo político en temas que totalmente enfrían el discutir los temas que verdaderamente tienen que convocarnos a todos, a ellos como gobierno y a todos los ciudadanos, que son los que yo acabé de enunciar. En cuanto a la reforma, vamos a un concepto elemental. El mandato de la consulta que el ciudadano ratificó fue que se aumenten las penas, y es precisamente eso lo que ha hecho la Asamblea Nacional. De hecho, el día de ayer ya la comisión aprobó el informe ratificando el incremento de penas. Lo que se dio es que en el segundo debate se generaron desde la técnica, desde la realidad, desde el observar pronunciamientos de la Corte Constitucional, mi amigo, que no es menor cosa, porque no es leer el libro gordo de Petet, pronunciamientos claros del máximo órgano de interpretación constitucional que habían que respetar en el trámite de la reforma. Y en cuanto a la proporcionalidad, las penas van arriba, pero era risorio, por decirlo menos, Alexis, que se pretenda sancionar con mayor rigurosidad el tener un arma
el portar un arma sin permiso que atentar contra la vida de un ecuatoriano. Entonces, si a alguien no le parece que eso había que corregirlo, pues no sé en qué país está. Y lamentablemente, nuevamente, se pretende golpear a la Asamblea con temas infundados como este asunto, pero no hemos caído. El tema regresó a la comisión. El día de ayer se aprobó el informe. Entendería que entre lunes o martes vamos a ser convocados al Pleno para aprobar tres cosas fundamentalmente. Lo primero, penas al alza en estos delitos execrables. Entiéndase sicariato, entiéndase vacuna, extorsión, asesinato, todo lo vinculado con el narcotráfico y crimen organizado. Segundo, que quienes resulten sentenciados por esos delitos no puedan acogerse a ningún beneficio penitenciario, entiéndase a lo que el COIP trata como un régimen abierto o semiabierto, es decir, que cumplían un porcentaje, 40, 60 de la pena, y se iban a la calle. Se acogían a la prelibertad. Para este tipo de delitos, negada la prelibertad. Negado, absolutamente. Que es lo que se llama hoy, antes se entendía como prelibertad, hoy en el COIP se llama régimen abierto o semiabierto, dependiendo del éxito, si usted cumplió el 40% en unos delitos o el 60% en otros. Y vamos a lo tercero, que es lo importante, golpear el bolsillo de las estructuras criminales con una reforma clara, perdón Alexis, estamos también en sesión, con una reforma clara a la ley de extinción de dominio, claramente para cortar tiempos y que existan excepciones de sentencia en estos tipos de delitos, nuevamente los vinculados con el crimen organizado. Así que aquí no hay nada que discutir, no hay nada que entrabar, simplemente la Asamblea está cumpliendo con su trabajo dentro del tiempo. Y es que esto hay que decirlo, Alexis, porque la Asamblea, cuando recibió el resultado de la consulta popular formalmente, el Consejo Electoral sesionó inmediatamente y estableció un plazo que se acaba el día 12 de julio y esta reforma va a estar absolutamente lista máximo hasta el 9. Anteriormente, el gobierno, y fíjese usted que uno de los voceros que salió justamente de las filas del Partido Social Cristiano, aunque dice que nunca ha estado afiliado, que es Esteban Torres, acusó a la Asamblea de pretender llevar adelante una iniciativa para declararle loco al presidente. Y esto fue algo que lo mencionó también en los pasillos del Parlamento la legisladora Valentina Centeno. ¿De dónde salió este relato de parte del gobierno, que también forma, creo, parte de lo que usted mencionaba hace un momento, una estrategia de generar estas cortinas de humo para dejar de hablar de lo realmente importante, de lo que le afecta a la gente en su cotidianidad, en el día a día? ¿Qué decir de eso y de estas estrategias del gobierno de pretender responsabilizar a la Asamblea de cosas como estas, ¿no? De pretender declararle loco al presidente de la República? Alexis, jamás se discutió, jamás se trató ese tema, ni en la Asamblea, ni en ninguna comisión, y menos aún, debo ser enfático, siquiera lo discutimos nosotros al interior de nuestra bancada legislativa, porque es un absurdo. Simplemente esa es una línea más de la estrategia de comunicación que forma parte de esta cortina de humo para precisamente que pase esto, tenernos discutiendo, tenernos comentando acerca de estas acusaciones o hechos inexistentes para no llevar a la mesa de discusión los temas importantes. Y yo lo venía diciendo y lo dije con respeto al presidente Cronford en cuanto al sujeto que usted acaba de mencionar. No hay que caer en esa estrategia. No hay que responder porque la respuesta desde el Parlamento tiene que ser trabajo, tiene que ser soluciones, porque resulta absurdo ahora que alguien pretenda, aunque no le guste, que la Asamblea renuncie a su facultad de fiscalizar o de exigir que se enmiende, que se resuelva, que se cambie aquello que está mal, porque para eso también nos escogieron los ciudadanos. Y en esa misma línea, Alexis, el día jueves pasado, yo presenté un cambio del orden del día en un tema que es importantísimo. Esto sí le interesa a la gente que nos está viendo y escuchando, más allá de la pelea política, que tal vez queda en Twitter o en el Círculo Rojo. Y es que precisamente ante la falta de pago, ante la falta de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud por un lado y del IES por otro, miles de personas se quedaron sin atención médica y otras se podrían quedar. ¿Por qué? Porque como no hay capacidad por la especialidad del tema, porque no hay médicos, porque no hay ni pastillas, porque no hay espacio en los hospitales, el IES no los atiende, el Ministerio de Salud no los atiende, tienen que ir pues al sistema de los prestadores externos. ¿Y por qué existe un prestador externo, Alexis? Porque el Estado no tiene la capacidad de atender esa dolencia de la persona
por los motivos que hablamos, porque por ejemplo en el tema de diálisis no hay cómo, o en el tema de cáncer no hay cómo, o simplemente porque no hay hospital en esa provincia, que es lo que pasa por ejemplo en Esmeralda, ¿no? Es lo que pasa en Los Ríos, por ejemplo. Que hablemos, ya que quieren entrar en esas aguas profundas, hablemos de lo que pasa, lo que no han solucionado, lo que hay que hacer. Cambiamos el orden del día, exigimos que comparezca el señor presidente del directorio del IES, el señor ministro de Salud, no a contarnos las tristes, porque ya sabemos que hay problemas históricos, pues tienen 7 meses en el cargo. Para eso los han escogido, para que resuelvan, no para que se quejen, ni tampoco para que comparezcan, como están acostumbrados a hacerlo en las comisiones, a presentarnos sus buenas ideas. No, díganos cómo van a cumplir y a presentar un cronograma de cumplimiento. Es decir, tiene que haber un abono, porque entendemos que dicen que hay mucha problemática administrativa y económica. ¿Y cuál va a ser el plan de pago? ¿Sabe por qué, Alexis? Porque si estos prestadores externos no reciben, en el caso de las diálisis, como hubo manifestaciones desde la semana pasada, cierran sus puertas y personas no solo van a ver afectada su calidad de vida, pueden perder su vida. Si en 2 días, en una misma semana, no tienen este tema que lo que hace es procesar la función de su sangre. Entonces, son temas importantes sobre los cuales tenemos que discutir, porque estos son los problemas que necesitan solución y no tenemos que dejarnos llevar hacia la cancha o hacia la arena o hacia el ring de la política, primero porque el país está cansado y segundo porque eso no va a resolver los problemas que al ciudadano le interesa. En la línea que usted acaba de manifestar, le quiero trasladar una inquietud, legislador, de un oyente, ha sido nuestro, el doctor Maximiliano Donoso, que ayer me enviaba este mensaje y me decía, por favor, menciónalo. No hay insulina, Humolin, Novolin, los diabéticos usuarios de esas insulinas en peligro de muerte, y hay que recordar que la Ley Orgánica de Salud obliga al Estado a proveer medicamentos esenciales, en este caso para enfermos que padecen diabetes. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otras actividades que están por fuera de la disputa política que deberían ser resueltas y que no se ocupa el gobierno? A ver, es que definitivamente hacia allá es a donde tiene que ir la fiscalización y tiene que funcionar. Y este es un tema que se lo ha discutido en la Comisión de Salud, pero que tiene que ser llevado con mecanismos de solución práctica. No hay que llamar a rendir cuentas sobre por qué no hay insulina. No, díganme qué van a hacer para resolver el problema y si no lo hacen, ya sabemos qué tenemos que hacer desde lo político. Eso es un incumplimiento de funciones y es una causal de juicio político, pero más allá de aquello, porque el juicio político, Alexis, toma tiempo y mientras tanto las personas pierden su vida o su calidad de vida. Lo que tenemos que hacer es esto, aprovechar estos espacios importantes para denunciarlo, discutirlo y exigir, porque el camino es ese. La fiscalización tiene también un límite, que es el que el Ejecutivo cumpla ese requerimiento que nace desde la Asamblea. Y yo he sido claro, no podemos quedarnos en los exhortos o solo en la indignación. Tenemos que hacer cosas que verdaderamente lo muevan a los funcionarios del Ejecutivo a que resuelvan los problemas. Este tema no es un tema nuevo, Alexis. Este es un tema que se viene arrastrando, sí, pero lo importante es por lo menos presentar una fórmula de solución a ese cuadro de medicinas importantes del que muchas veces no se habla. Ese tiene que ser un tema de agenda de la Asamblea Nacional y lo hemos conversado con el presidente Crofle coincidentemente el día de ayer. Nosotros tenemos que entender que nuestra agenda tiene que estar dividida en dos cosas si queremos verdaderamente que la Asamblea siga recuperando la confianza en los ciudadanos. No solo legislando como se lo ha hecho responsablemente, sino poniendo semanalmente las causas y las luchas y las exigencias que tenemos que hacer para que problemas como este tema de la insulina se resuelvan. Ahora, el problema, legislador, a propósito de todo lo que estamos conversando, es que, digamos, hay un asunto que es transversal a absolutamente todo, y es que estamos en un año preelectoral. Qué complejo es para la legislatura también llevar adelante toda una agenda de carácter legislativo cuando estamos en un proceso de transición, completando el periodo hasta mayo del 2025, y cuando tenemos también un gobierno y un presidente que no ha dejado de estar y que está y sigue estando en permanente campaña electoral. Pero uno como ciudadano, digamos, podría pensar que estos problemas que usted acaba de mencionar son los que debería resolver el candidato a Estado en este momento para no perder la voluntad popular, que de hecho la está perdiendo. Usted también habrá revisado los últimos números de Comunicaliza que hablan de este declive y este deterioro en la aceptación y aprobación del gobierno. ¿Cómo afecta esto a la vida, no solo política, sino en general del país, el vivir en permanente campaña, como hemos estado en estos 7 meses? A ver, Alexis, usted acaba de tocar un tema importante y que involucra a todo.
y nos involucra a todos. Vamos a ser parte también del tema porque soy uno más del legislativo. Usted tiene hoy un presidente candidato y usted tiene un parlamento con varios activistas que eventualmente van a ser candidatos. Y es que todos tenemos que entender algo, fundamentalmente el presidente, que es el que tiene la capacidad de decidir, de resolver y de ejecutar, porque para eso es el ejecutivo. Es que no hay mejor camino, no hay mejor vía para ganar una elección que el cumplimiento, que el resolver, que el atender lo que no se ha atendido, porque el ciudadano será grato. El ciudadano, más allá de las diferencias políticas o conceptuales o políticas, ideológicas, va a votar por esa persona que la defendió, que es la gestión de la Asamblea, que consiguió resultados, que es lo que está intentando hacer la Asamblea, y que obviamente ejecutó para que haya medicina, para que haya seguridad, para que haya crédito, para que haya tecnología y todo aquello. Entonces, debemos entender que aquello es lo importante y no confundir que la agenda tiene que estar marcada por lo que lamentablemente está pasando y que a donde está llevando el Ejecutivo a la opinión pública y política, que es al conflicto y a las cortinas de humo. Entonces, no hay que perder la oportunidad de hacer gestión, no hay que perder la oportunidad de poner el dedo en la llaga para exigir que el tema sea sanado y tratado. Entonces, hacia allá es a donde tenemos que ir responsablemente, Alexis, porque ya no podemos seguir perdiendo tiempo. Imagínese usted en el mismo ejemplo de la insulina, la falta de insulina, o en el mismo ejemplo de la falta de pago a las clínicas dializadoras. Hay personas que no van a ser parte ni siquiera de la crítica, menos de la construcción de la solución en una semana o en 5 meses. Entonces, es momento de gestionar y yo creo que todos tenemos que entender algo, tenemos que ser responsables, que una cosa es las diferencias políticas, las diferencias conceptuales y otra totalmente diferente es la solución, porque hablando no se va a resolver nada. Estos 7 meses de gobierno, asambleísta, ¿cómo los ha valorado usted? ¿Cómo dentro del Partido Social Cristiano también se ha reflexionado con respecto de todo lo que ha transcurrido durante estos 7 meses? El incremento de la violencia, el decreto de un estado de conflicto armado interno, un presidente que ha ido variando, cambiando, demostrando, parecería que su verdadera faceta, haciendo del conflicto su hoja de ruta, un conflicto que le ha llevado incluso a tomar decisiones muy severas en contra de su propia vicepresidenta, de que el país se enfrasque en la discusión de si los días de campaña la señora Abad va a estar o no va a estar a cargo del gobierno. ¿Qué es lo que ustedes han valorado y han sacado como análisis, reflexión y conclusiones de estos 7 meses de gobierno? Alexis, hoy lamentablemente para todos los ecuatorianos en el país no se vive mejor que ayer, no se vive mejor que hace 6 meses, ni se vive mejor que hace 7 meses. Es indiscutible que falta gestión. Y para aquello las pruebas. Revise, por ejemplo, en la misma materia que hemos conversado hoy de salud, la ejecución del Ministerio de Salud, 10% entrando ya el segundo semestre del año. Eso implica que de cada $10 solo se ha invertido 1. Por lo tanto, no hay gestión, si no hay gestión, no hay solución y los problemas de los ecuatorianos no se resuelven con el TikTok, no se resuelven lanzando acusaciones, no se resuelven controles, no se resuelven persiguiendo a la gente, no se resuelve eliminando las voces críticas que buscan que el timón se enderece. Y lamentablemente esa es la realidad. Y hacia allá es donde volvemos y vuelvo. Tenemos que exigir que se ejecuten los presupuestos. Tenemos que exigir que las discusiones sean sobre las soluciones y no sobre la agenda de comunicación que le interesa a un partido político o a este ejecutivo de turno. Y es que esa es la realidad que estamos viviendo y obviamente, esto se agrava cada día, por ejemplo, con lo que está pasando en las calles en materia de inseguridad. Como por ejemplo, el hecho de que seguimos como país endeudándonos, que seguimos nosotros, los ciudadanos, fundamentalmente la clase media, la que más impuestos paga, pagando la factura del endeudamiento. Deuda para poder pagar más deuda. Entonces, esa es la radiografía del país. Sin duda alguna, algo tiene que haberse movido. Yo creo que hay decisiones necesarias y que han sido justas, porque hay que ser claros también, como el hecho de haber tomado la decisión de ir a un conflicto armado interno en contra del crimen organizado, porque sabemos dónde está el grueso del problema de seguridad. Pero ¿qué hemos hecho como Estado?
La pregunta es, ¿los estados de excepción, estado de excepción tras estado de excepción tras estado de excepción, es la solución? No. Entonces, hacia allá nuevamente tenemos que llevar el análisis, Alexis, necesariamente. Y no pasa, y lo digo con mucha frontalidad y respeto, esto no pasa por lanzar piedra o por cuestionar al Ejecutivo. Ah, ya son la oposición representante. No, señor, es que las cosas no están bien y hay que decirlo. Y no les gusta, no es nuestro problema, pero háganlo. Yo lo dije en el pleno hace 3 semanas. ¿Quieren una reelección? Gánensela. ¿Y cómo se la ganan? Con gestión, con servicios, con obras. No solo hablando, no solo comunicando. Y los números que usted acabó de reseñar, de Mónica Lisa, creo que son una radiografía de hacia dónde va el nivel de aceptación, porque precisamente esa esperanza, ese voto de confianza que el Ecuador mayoritariamente y legítimamente les dio en su momento, hoy no está siendo retribuido en gestión, en solución de problemas. Entonces, yo creo que si esto no tiene un giro, pues electoralmente, yo creo que cualquier cosa puede pasar más adelante. En ese sentido, y tomando en cuenta también que en esta coyuntura preelectoral el Partido Social Cristiano, lo propio hará Revolución Ciudadana, creo, el mismo ADN, estarán pensando en las elecciones del 9 de febrero del próximo año. Ustedes siguen discutiendo con respecto de quién podría ser el candidato presidencial, cuál podría ser la conformación del binomio, qué nombres están sonando. Le escuchaba el otro día a su colega Caiturri que decía que lo de Kronfle ya no está, digamos, sobre la mesa, que podría ser otro nombre. ¿Cuáles son los perfiles que ahora mismo están discutiendo a la interna del Partido Social Cristiano? Yo entiendo perfectamente bien que no es sobre los nombres o los candidatos sobre lo cual el país debería discutir. Deberíamos hablar sobre programas de gobierno, un proyecto de país que le ayude a salir al Ecuador adelante después de haber tenido estos gobiernos nefastos durante los últimos años. Pero no deja de ser menos importante saber cuáles van a ser los perfiles que propone el Partido Social Cristiano en las próximas elecciones. Alexis, su lectura es clara en la última parte del razonamiento. La improvisación le ha hecho mucho daño al país, a la administración pública y por lo tanto a la calidad de vida de todos los ciudadanos y fundamentalmente de las familias. Y por lo tanto, lo importante aquí, lo hemos venido haciendo no ahora, llevamos algunos meses en esto, porque la construcción de la solución, de el cómo vamos a enfrentar y a resolver la problemática, por hablar de dos temas, la inseguridad y la falta de empleo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Con quiénes vamos a contar, más allá de la política, de las afinidades o no, para resolver ese tema? Nos ha convocado a recorrer el país y a sumar adhesiones de gremios, de organizaciones políticas y sociales y también de actores individuales. Tuvimos hace un mes una convención en la que a muchos se asombraron de ver algunas caras. Y que las personas que fueron allí fueron más allá de la política. Fueron porque algo que está en ese plan de trabajo que estamos socializando les interesa, porque es la problemática de su provincia. Entonces, dicho esto, Alexis, nosotros tomamos otra decisión. Vamos a tener una candidatura propia, un binomio de ciudadanos, ciudadanas propios de nuestra organización política, porque tenemos estructura, porque tenemos plan de trabajo, porque tenemos la legitimidad con nuestro legado en administraciones locales de decir que lo que hicimos en su momento por Guayaquil, por Machala, lo que se está pasando en San Borondón, en Daule, lo podemos hacer por el Ecuador, en lo social, en lo productivo, etc. Entonces, a partir de aquello, varios nombres en la mesa. Kronfle es uno de esos nombres, yo no lo descarto. Como Jorge Acaiturri también es otro nombre, como Dayana, como lo puedo haber sido yo también o lo puedo seguir siendo yo. Es una decisión que la vamos a tomar en el transcurso de julio. ¿Y por qué? Porque hay un calendario electoral que establece sí una fecha límite. Hasta el 17 de agosto, todas las organizaciones políticas tienen la capacidad, tienen la obligatoriedad, de poder hacer sus procesos de democracia interna. Y ese proceso de democracia interna nos va a permitir poder, obviamente, tener ya una candidatura en firme que represente no solo este plan de trabajo, sino que represente la solución que claman muchos sectores del país, y nosotros lo hemos venido diciendo. Lo presentamos ya desde la candidatura del 2017 en su momento con la doctora Viteri, y en función de eso hemos venido trabajando y hoy nuevamente lo vamos a poner a consideración del Ecuador entero.
No mencionó el nombre de Nebot, entiendo que ese nombre está descartado, que el abogado ha dicho que no. Totalmente, Alexis, totalmente descartado. Él lo dijo, él en su momento tomó una decisión de vida. Él es el líder. Sin duda alguna, la experiencia en Nebot es importante y guía todo este proceso. Pero yo también estoy convencido desde la organización política de algo, Alexis. Es momento verdaderamente de innovar y de renovar en la forma como se hace política, pero hay que hacerlo responsablemente. No puede ser el único activo o el único mérito decir, hey, aquí estoy, yo soy joven. No, la experiencia es fundamental. Y si hay algo que tienen las seis aliados, es experiencia. Y experiencia en administrar. Y lo hemos probado, guste o no guste. Por eso Nebot ganó 4 veces seguidas la alcaldía de Guayaquil, la prefectura en su momento, Falqués en su momento en Machala, Terán en Los Ríos, Yunes y puedo nombrar un sinnúmero de lugares. Esto va más allá de los nombres, Alex. Pasa por entender que la política en este momento tiene que ser ejercida primero con madurez, con responsabilidad, porque ya no podemos seguir teniendo al Ecuador como un gran tubo de ensayo. Entonces yo creo que sí, nos vamos a presentar, y yo lo digo siempre, vamos a medirnos, no hay que medirnos en el grito, en el discurso, vamos a medirnos en las urnas, y en el caso del Parlamento, nos ganaremos la oportunidad de regresar, los que haremos los que hemos hecho las cosas bien y los que probablemente si le hicimos mal no regresaremos si decimos postularnos. Pero yo creo que estamos en un punto de no retorno. Aquí nos juntamos, Alexis, y entendemos que hay que escribir la agenda país de verdad, no desde el baile, no, una agenda país de verdad, o las cosas se complican, porque lo que pasa con el crimen organizado es que cada día perdemos terreno, que cada día esto sigue avanzando, los comercios cierran, la industria cierra porque nos vacunan, hay menos trabajo, todo está más caro, seguimos pagando impuestos. Se habla, por ejemplo, en el tema de los combustibles, quitan subsidios cuando hay que conversar acerca de focalizar, Alexis, porque yo le hago una pregunta a usted. Está bien, y bien por los transportistas del Ecuador y un determinado sector productivo, pero ¿quién piensa en esa clase media que tiene un carro en la casa? Que lo usa para trabajar también, ojo con eso, que lo usa para moverse, y ahí no pasa nada, y sigues pagando más caro porque todo te subió 3 puntos por el IVA. Entonces, yo creo que la discusión necesariamente tiene que estar para allá, y nosotros como organización política la tenemos absolutamente clara.